Regresamos con más de Nexus. Gracias por continuar con nosotros. A inicios de diciembre, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial presentó al público los proyectos de graduación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los proyectos son un sistema portátil de alerta para personas con discapacidad auditiva y un sistema de señalización accesible para emergencias en parques nacionales, desarrollados por William Cruz Carballo y Priscila Aragón Zúñiga, quienes aspiran a obtener su bachillerato en diseño industrial. En la siguiente información recordamos la historia de la familia de Estefanía, una joven oyente de padres sordos. La comunicación de la familia Carvajal Poveda es igual a la de cualquier familia costarricense. Las inquietudes, sentimientos, emociones y tristezas se comparten en cualquier momento. La única diferencia es que lo hacen a través de la lengua de señas. Estefanía Carvajal, al igual que sus otros dos hermanos, son hijos oyentes de padres sordos. Para ella, la comunicación con sus padres no ha sido ninguna barrera, pues desde muy pequeña, su papá y su mamá le enseñaron tanto lenguaje oral como la lengua de señas costarricense. Básicamente desde muy pequeño uno se adapta, como en cualquier persona que crece en un hogar donde se habla la lengua oral, uno crece con lengua de señas, pero también con la lengua oral. Entonces es lo mismo que un extranjero crece en un país donde todos hablan español y crece hablando inglés con sus papás. Es lo mismo, nada más que pasó con la lengua de señas. Naturalmente, al tener sus padres una discapacidad auditiva, existen algunas limitaciones durante los primeros años que se disipan conforme avanza el tiempo. Cuando uno está más pequeño, que uno quiere comunicar como cosas muy sencillas, como llamarlos o cosas así, no puede hacerlo desde el cuarto, digamos, como hace todo el mundo, que pega el grito y llama a los papás, sino que uno se tiene que levantar e ir a buscarlos. En eso, por una parte. Y por otra parte, digamos, cuando uno está en lugares lejos o cosas así, antes uno estaba más pequeño, más que todo, que no había celulares para los mensajes de texto, tratar de localizarlos sin que tuvieran a quien, digamos, les interpretara, era como más difícil. Uno de los retos que Estefanía superó fue el de ser el punto medular de conversación entre sus vecinos y maestros ante sus padres. Desde la entrega de sus notas finales hasta cualquier queja de la maestra, Estefanía acompañaba a sus padres para interpretarles. Básicamente ahí era como de parte de mis maestros y de parte de mis papás, era como full confianza conmigo, porque siempre tenía que ir yo a interpretar las reuniones de padres, o si había alguna queja conmigo, tenía que ser yo el intermediario de todas formas de lo que sea que hubiera pasado. Y de mi parte yo tenía que ser muy honesta con lo que la profesora le estaba diciendo a mis papás y mis papás a ellas, y no podía como manipular la información porque no era justo. Eso ocasionó que Estefanía siempre estuviera entre conversaciones de adultos. Era como cualquier niña, pero acostumbrada a charlar con los más grandes. Uno se acostumbra a hablar más con personas adultas y a entender ese tipo de conversaciones. Entonces tal vez la gente donde lo ve a uno tan chiquitito, conversando con gente tan adulta, piensan que uno ya es muy maduro o que uno conversa con gente ya grande, entonces que es muy desenvuelto y cosas así, pero ya es porque uno ha tenido que someterse al entorno. A pesar de que el padre Estefanía tiene buena comunicación con las personas oyentes, siempre tuvo en cuenta que involucrar a sus hijos en conversaciones de mayores provocaba que estos asumieran roles de adultos. Bueno, sí, esto es cierto. Desde que tenía como 3 o 4 años, las primeras experiencias fueron por teléfono, tratando de que me ayudara, y la gente sabía, y lo que hacía era tratar de explicarle despacio a través del teléfono. Era muy difícil la comunicación para saber, como palabras que utilizaban los adultos, palabras más avanzadas, era muy difícil que ella nos ayudara, pero poco a poco se fue acostumbrando, y ya como para los 5 o 6 años ya podía hacer llamadas y conversaciones normales porque era parte de su experiencia. Yo ahora tengo 3 hijos y si alguno no puede llamar, yo tengo otras 2 opciones para que me ayuden en ese caso. Para Odely Poveda, madre de Estefanía, tener hijos oyentes ha sido un reto agradable de superar. Con sumo cuidado y dedicación, supo cuidar a sus hijos durante las noches, cuando apenas eran unos recién nacidos. Saber que su hijo lloraba o le ocurría algo fue el motivo para que esa madre fuera más que cuidadosa
y lograra enarbolar la bandera de la maternidad. Bueno, a veces yo me quedaba en la casa sola, entonces lo que hacía era utilizar el audífono y cuando mi hija lloraba, cuando era bebé, entonces yo la oía y un poco, entonces podía ir y cada hora iba a chequear a ver cómo estaba. Tenía que ser más responsable para cuidarle y darle la comida y lo que ocupara, el pañal y todo. A veces mi mamá venía y me ayudaba en las tardes, nada más, pero en la noche y el resto del día era la responsabilidad de mi vida, obviamente. Así, esta familia nos demuestra que la comunicación y el círculo familiar se encuentran sobre cualquier discapacidad. Para Nexos les informó Jafet Quesada. Un reciente descubrimiento abre las puertas a un tratamiento para el síndrome de Down. La clave reside en un neurotransmisor que se encarga de controlar la comunicación interna en el cerebro. Cuando este químico aumenta en las neuronas, podría aliviar los déficits de memoria que provoca esta condición. Con este hallazgo se pretende beneficiar a niños con síndrome de Down y permitirles tener un mayor nivel de aprendizaje. Según datos de la Asociación Síndrome de Down, en Costa Rica existen entre 2.500 y 4.000 personas que presentan este tipo de condición. Ahora vamos a nuestro segundo corte, pero ya regresamos con más información. Usted se informa en Nexos.